Instalación del proceso de pescado. Cada día 500 toneladas de materia cruda de temporada son transformadas aquí en 400 toneladas de comida congelada y 450,000 latas de comida enlatada. No parece nada inusual para una empresa de base en tierra firme. Pero esta fábrica se localiza a bordo de un barco el cual navega cientos de millas desde la costa más cercana y desde su puerto de matrícula. Y su nombre completo es Fábrica Flotante de Enlatados de Pescado Siebolov-Sibirtsev. Por sus 9 largos meses, no solo llega a ser un lugar de trabajo para 435 miembros del equipo, sino también es su hogar en el mar. En verano ellos pescan salmón y sauri en la parte sur del mar de Ojotsk. En otoño ellos van al norte. Hay bancos de arenques aquí. Hemos exprimido varias semanas y docenas de minutos para aparecer. Lo que significa depender del mar, ser devoto a él, y lo que significa vivir a la mar. En el norte del mar de Ojotsk, en los mapas de pesca, este lugar es marcado como Área de Pesca 51. La base flotante Siebolov-Sibirtsev ha estado operando aquí por casi un mes, junto con algunos pescadores en barcas. El esquema es simple. Las barcas hacen la pesca, la cual es después transferida a la base flotante, donde inmediatamente se procesa. Los barcos toman los productos terminados y traen la comida también en los contenedores para pescado enlatado para la tripulación del Siebolov-Sibirtsev. La ventaja principal de la base flotante es que la producción está lo más fresca posible sin procesar. Así llamamos universalmente como productos naturales de pescado. Les lleva de 5 a 6 días a los navíos pesqueros en el área de pesca desarrollar la infraestructura. Durante este tiempo, todos los productos que fueron pescados se podrían deteriorar. Por esta razón, hay bases procesadoras, en particular el Siebolov-Sibirtsev. La base flotante Siebolov-Sibirtsev es difícil de comparar con cualquier otro que se mueva. Por ejemplo, es 2,5 veces más grande que el avión A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, y 7 metros más largo que el submarino del proyecto 941, el famoso Shark, el buque submarino nuclear más grande del planeta. Esto puede parecer inverosímil, pero el Siebolov-Sibirtsev es solo un par de docenas de metros más corto que el Palacio de Invierno de San Petersburgo. Desde la proa, la cual está en el centro del puente, a la popa, bajo la cual está el cuarto de máquinas, la distancia es alrededor de 100 metros. Esta es la distancia que los habitantes de la proa necesitan cubrir para llegar al gimnasio, el comedor, la sala de oficiales, en general, todo lo que estamos acostumbrados a llamar servicios e infraestructura a mar abierto. Cada detalle de la estructura de la base flotante está bien elaborada. En la superestructura de la proa y popa están las habitaciones de la tripulación. Además, las cabinas se pueden comparar con habitaciones de hoteles acogedoras. Además del gimnasio hay un cine, saunas, una piscina y un hospital. En el primer y segundo y tercer nivel está el área de trabajo, la cual está equipada con una verdadera planta procesadora de pescado con bandas transportadoras para procesar el pescado. Ahí abajo hay 4 bodegas, cada una con 3 cuartos verticales para el almacenamiento de los productos terminados. El puente está equipado con el equipo más moderno, donde todos los parámetros de la base flotante están visualizados desde la velocidad a la reserva de gasolina.
El hombre más importante en el Tzibirtsev, como en cualquier barco, es el capitán. Solo aquí un registro más es añadido a este, es el director, con la extensión correspondiente de las responsabilidades. Es tan complicado. Es un proceso muy difícil, muy cuidadoso y meticuloso. Y aquí está la producción del gerente, el capitán en jefe, los dueños. Y en el curso del trabajo tenemos órdenes, juntas cortas. Porque esto es la producción. Esa es la diferencia entre el capitán, director y el capitán. En realidad, Valerio Voloshin controla no solo su propia base flotante. Él, como almirante de la Marina, debe coordinar las acciones de todos los miembros de las expediciones, capitanes de los barcos pesqueros y de transportación, y por supuesto, reportar a las autoridades en tierra firme. De acuerdo al proyecto, Vsevolozh-Sibirtsev tiene una alta autonomía de navegación, 80 días, pero de hecho puede estar en mar por mucho más tiempo. No debemos traer gasolina para 3, 4 meses, ¿saben? Bueno, casi es lo mismo. Tenemos comida para medio año. Hay suficiente. Bueno, en las bodegas. El destino del Vsevolozh-Sibirtsev ha sido duro. Hace un par de años el dueño casi lo desarma. Parecía que todavía la renovación de los astilleros chinos y las inversiones significantes en la modernización no podía asegurar el funcionamiento normal de semejante barco en el siglo XXI. Los emprendedores rusos tenían un punto de vista diferente y no les daba miedo regresar la enorme base flotante a Rusia. Este es el único método económico posible en mi mente para el proceso profundo de mantenimiento de los productos pesqueros del lejano oeste. El Vsevolozh-Sibirtsev se construyó en Finlandia hace un cuarto de siglo, específicamente por pescadores del norte. El barco fábrica llegó a ser uno de los 3 navíos de este tipo. Para Finlandia, la construcción de semejante objeto para la Unión Soviética, incluso en este tiempo, fue un evento importante, así que este asunto se llevó a cabo concienzuda y seriamente. Los constructores finlandeses de barcos usaron el equipo más moderno de ese tiempo. Trataron de hacer el barco tan conveniente y práctico como fuera posible. Con especial atención, se pagó por la seguridad. Se construyó de tal manera que, por ejemplo, si alguno de los 2 compartimientos se inundara, permanecería a flote. ¿Así es? Bueno, imagínese. Sí, lo es. En otras palabras, es muy seguro con respecto a eso y generalmente no hay miedo. Eso nunca pasa en este lugar. En la época soviética, el barco fábrica fue reconocido muchas veces como el mejor del lejano este. Después, el gran país se acabó. Vinieron tiempos difíciles. Pocos años después, en terreno infructuoso, el Vsevolozh-Sibirski fue vendido a precio de saldo a Grecia. Solo de nombre, pero de hecho fue a China. En China, ellos querían hacer un hotel pesquero afuera de la base flotante, pero entonces los chinos abandonaron el proyecto. Su nuevo dueño lo regresó a casa. Empezamos a modernizar la planta. En otras palabras, la planta fue reconstruida. Desde entonces no había bandas transportadoras, ni congeladores. No había nada. Tuvimos que reparar todo. Se reparó el equipamiento en el cuarto de máquinas y trabajaron en cubierta. Las líneas de procesamiento de los departamentos de planta fueron restaurados, las bandas transportadoras fueron arregladas y el Vsevolozh-Sibirtsev nuevamente retomó su rumbo. Mientras el Vsevolozh está operando en la así llamada Área 51 en el mar de Ojotsk, Garmonia, uno de esos potentes barcos los cuales navegan entre la base flotante y la costa, está siendo cargado en el puerto de Nakhodka. Pronto irá a entregar las provisiones del Vsevolozh-Sibirtsev y recogerá los productos terminados, pescado congelado y enlatado. La base flotante está a 1.300 millas o a pocos días de distancia. Poco después del procesamiento de recolección, los productos que se encuentran aquí deben descargarse de la base para entregarlos a la costa y después a las diferentes regiones. El Dobroflot tiene 3 clases de navíos para hielo, construidos en Grecia para el proyecto Poije.
Esos navíos del proyecto Pojet son únicos a su manera. Pueden pasar a través de la ruta del Mar del Norte incluso sin la ayuda del rompehielo, el cual en agosto de 2015 fue proveído brillantemente por el capitán Vladimir Silov. Estos navíos son únicos en su especie. Tienen multipropósitos. Casi todo se puede transportar en estos barcos. Desde carros, contenedores de 20 libras para pescado congelado, verduras y también fruta. El señor Vladimir Petrovich es considerado uno de los capitanes más eficientes. Por lo menos de 7 viajes al año, él logra convertirlos en 12, a pesar del clima y de los riesgos asociados a él. Incluso a los marineros ni siquiera les gusta la palabra riesgo. No hay ningún peligro en el mar. Estas son cosas comunes. Por supuesto, adaptándose al clima, con ajustes a otros factores. Capacidades técnicas de los navíos. Por supuesto, este es un trabajo duro y parece una situación extrema para aquellos que están en tierra firme. Pero en realidad, se ve muy diferente desde el puente de mando. El Garmonia tiene 3 bodegas con 3 niveles cada uno, y en cada uno de los 9 tanques de cargamento es posible mantener la temperatura individual programándola hasta 28 grados. Puede cargar 3.000 toneladas en total. Parece que hay incluso mucho más en el muelle. Eso es justo lo caótico que luce esta caja, mercancía con material empacado, pacas de especias y varias máquinas cuyo propósito es duro de entender por complejos. Y todo esto es llevado a bordo desde tierra firme, bajo la supervisión de los capitanes a cargo. Precaución, precaución, una vez más precaución, porque el barco es un medio de transporte muy peligroso. Y aquí lo más importante, por supuesto, es la resistencia y la seguridad en todos los aspectos. No todos los dueños de los barcos pueden permitirse el lujo de tener equipos de cargadores en cada puerto. Así que, juzgando por los autógrafos en la bodega, gente de diferentes naciones ha trabajado en el Garmonia. El barco puede cargar 1.500 toneladas por día. Pueden manejar la carga en 48 horas. Pero el Garmonia ha estado parado por mucho tiempo y parece ser que no terminará el cargamento. A esta hora las bodegas estarán llenas con un poco más de la mitad y para mejorar la navegabilidad tendrán que llevar contrapeso. Y además 121 más 123. Aquí necesitamos 860 toneladas de contrapeso. El Garmonia se puede mover a una velocidad de más de 15 nudos y habrá suficiente reserva de combustible incluso para un crucero alrededor del mundo. Incluso ahora, hay suficiente combustible para cruzar el mar de Ojotsk 2 veces, pero es necesario prever un incremento en el uso del combustible cuando el barco está regresando con 300 toneladas de producto. Bueno, eso inmediatamente incrementa la carga en la planta de energía del barco. Es decir, hay una compresora funcionando y si los productos están mal congelados, tenemos que usar 2 compresoras. Estas son consumidoras de mucha energía. Además, hay mecanismos que apoyan el refrigerio. Finalmente la carga es terminada. Los sedales hidráulicos han sido instalados donde están las puertas de cargamento y casi en total obscuridad, un buquecisterna se aproxima al Garmonia. Pero ahora la manguera del combustible es muy corta y no puede alcanzar el tubo. Estira las terminaciones a la popa. En resumidas cuentas, necesitamos más hombres en popa y tanque. Se requirió el esfuerzo de 2 operadores de grúa y ambos equipos en cubierta para que el proceso de carga de combustible comenzara. Como resultado, el bombeo de 200 toneladas de combustible y 50 toneladas del así llamado diésel ligero se retrasa hasta la mañana, en lugar de lo común que son 4 o 5 horas. Parecía que era todo, el barco podía salir, pero el capitán aún tiene negociaciones por delante con las autoridades, control de la frontera y aduana, ¿no? El barco no irá a puertos extranjeros y el mar de Ojotsk es considerado interno, pero la ley es la ley. Así que armado con un paquete de documentos tan grueso como una colección completa de trabajos de Pushkin, el señor Vladimir Petrovich está preparado para la bienvenida de los inspectores a bordo y perder más horas.
Finalmente, cuando el crepúsculo está posándose sobre Najotka, hay una frase tan esperada que se escucha en el puente de mando. El barco está listo, pasando control al puente de mando. Bien. El equipo de amarre en espera para desamarrar. ¡Alto! ¡Desamarren! Con la ayuda de remolques, el Garmonia se aleja de la bahía de Najotka. La Perus Stride y Sakhalin permanecen atrás y delante está el turbulento mar de Ojotsk. El Garmonia de hecho no tiene miedo de una tormenta, pero el capitán debe pensar no solo en las amenazas del peligro del barco y la tripulación. En clima tormentoso, como regla, hay una significativa inundación en el navío. Se debe cubrir la bodega, ya que puede dañarse el cargamento. Para evitar esto, el barco reduce la velocidad, aunque el consumo del combustible no disminuye significativamente con semejantes maniobras. Una vez considerado el reporte meteorológico y experiencia propia, el capitán Slizov decide no ir directamente a la base flotante, sino tomar la ruta más cercana a la orilla. En este caso hay una oportunidad de encontrar áreas de pequeños pedazos de hielo, pero el Garmonia no le teme al hielo, y tal maniobra ayudará posiblemente a evitar áreas con clima tormentoso para que la velocidad se pueda acelerar. Un barco de 100 metros de largo es difícil de llamarlo pequeño o compacto. Sin embargo, no puedes caminar sobre él. Incluso los marineros experimentados salen a cubierta con cascos y además de eso, ellos mismos se sujetan con los oficiales a las cuerdas de salvamento para resguardarse. La descarga es relativamente lenta, así que tales precauciones no se pueden considerar superficiales. Semejante manera expedicionaria del desarrollo del recurso natural fue inventada hace más de un siglo, principalmente para la caza y el procesamiento de las ballenas. Las ballenas eran cazadas en las latitudes polares, lejos de los puertos donde sería posible hacer el proceso. A mediados del siglo pasado, docenas de numerosas y enormes flotillas cruzaron a través de los océanos. La flota pesquera soviética fue la más productiva del mundo. Como máximo, los pescadores extrajeron hasta 11 millones de toneladas de pescado y mariscos en un año. La peculiaridad de la geografía de Rusia, especialmente, es el este. La parte este lejana es la mayor parte de la costa que no está poblada. Casi perdimos la oportunidad de procesar productos pesqueros en la costa. La mayoría de las aldeas del proceso de pesca fueron fundadas independientemente de la conveniencia económica y en tiempos soviéticos, de hecho, existió un gasto público. Ahora la vida vuelve a ellos con temporadas de pesca de salmón. En la situación actual, tomamos el mismo acercamiento como la Unión Soviética lo tomó. La Unión Soviética, a pesar de los recursos que fueron asignados al desarrollo del lejano oeste, todavía se concentró en la construcción de plantas de proceso flotantes. Un enorme barco fábrica con la altura de un edificio de 15 pisos procesa hasta 600 toneladas de pesca diario en el mar. Vsevolod Sibirtsev estuvo en la siguiente expedición hace pocos meses. Ya han pasado miles de millas náuticas y ahora trabaja en el norte del mar de Ojotsk.
Varios barcos pesqueros suministran la base flotante con materiales crudos. La comunicación con la costa se hace posible con la ayuda de otros barcos. Construido en astilleros finlandeses para la flota pesquera soviética, la fábrica flotante más grande fue casi desarmada, pero la regresaron a Rusia. El mar de Ojotsk, área de pesca 51, la gigantesca fábrica flotante Tsevolov-Sibirtsev, está a la expectativa del barco Garmonia, el cual salió de Najotka y está llevando suministro. Lleva los productos terminados de la base flotante. Bueno, en cualquier caso, siempre llevamos suministros, como algunos materiales. Transportamos pasajeros, por ejemplo, los que han finalizado su contrato o quienes renunciaron por enfermedad. En otras palabras, en la dirección de la base flotante, los barcos siempre van cargados con suministros. Ahora es justo el tiempo de desarrollar un plan para producir pescado congelado y comida enlatada y distribuir el cargamento en las bodegas. Yuri Arshin es el jefe de producción que está a cargo. Los encargados de logística trabajan aquí. Ellos diariamente obtienen reportes y ven el espacio disponible a bordo para que no nos atasquemos con 4 toneladas y 68,000 cajas de latas. Y luego tengamos que buscar algún otro lugar para poner más. El capitán de la base flotante Valerio Voloshin es un marinero hereditario. Un barco pesquero fue incluso llamado como su padre. El hijo de un hombre y un barco llamado como el capitán Voloshin, él se convirtió en capitán en el 85, pero comenzó a finales de los 70s en la flota ballenera. Él no cree que su trabajo es simple o de rutina. Hay un plan de tareas. La compañía y el capitán director tienen ciertos límites en cada área. Bueno, esto es la denominada Área 51. Tan pronto como lleguemos a sus límites, nos moveremos hacia otro mar. Es el siguiente paso. No es fácil controlar semejante base flotante. Debido a su enorme tamaño, en el barco hay una gran fuerza del viento. En el mar, el viento puede alcanzar una velocidad de 50 metros por segundo. La base flotante debe equilibrarse literalmente para no caer en el ángulo de escora de más de 2 grados. Para cumplir con todos estos parámetros, tenemos un sistema fuerte de contrapeso. Sí, 200 toneladas en 50 tanques de cada lado. Sí, estamos ajustando el ángulo de escora. Los mecánicos son importantes para cualquier barco, especialmente para una base flotante con una producción tan compleja. Todos los mecánicos del barco son supervisados por el jefe, Igor Chekh. Llevando el mismo nombre del famoso portero, él ha estado en el mar desde el 84. Sentado en el CCR, cuarto de control central del sistema de energía, él está pensando en lo que no pasaría por la mente de un civil, la importancia del agua dulce. Hay un destilador de agua cuya capacidad técnica es de 455 toneladas por día. Para producir incluso esa cantidad de agua necesitas gastar 7 toneladas de combustible al día. Así que el agua se vuelve muy cara. Una tecnología más moderna y económica se implementa en una nueva planta de generación desalinizadora, lo cual parece algo extraño comparado con el resto del equipamiento. Este artefacto está construido con la denominada ósmosis de reversa. Su esencia es el uso de una membrana especial de agua permeable, la cual retiene la sal marina. El líquido que ha pasado a través de tal filtro es adecuado para beber. Solo tienen que ponerla en el sistema de suministro de agua. Y la sal marina se concentra. La denominada agua rechazada solo se drena en la superficie.
El sistema eléctrico del Vsevolod Sibirtsev puede ser estudiado como un anuncio flotante justo aquí, en el cuarto de máquinas. Primero, está casi anormalmente limpio aquí y segundo, es incluso más simple que una construcción puesta por niños. En el barco hay motores de 2 a 8 cilindros con una capacidad de 4.400 caballos de fuerza cada uno. La combinación de la caja de velocidades asegura la operación simultáneamente en pares o separadamente. Ese eje sigue a la caja de velocidades y el par de motores se transmite a la propela. Bueno, tal vez lo más importante sea este accionado embrague fluido, que permite encender el motor entre el eje de la propela y el generador de electricidad secundario. Esto es muy útil cuando tienes que ir a una velocidad muy lenta, es decir, de 1 a 2 nudos. La cosa es que a media velocidad los motores de combustible diésel no trabajan bien sin cargamento, por lo cual sería imposible mantener esa velocidad. En un día de trabajo en la base flotante, necesitan hasta 40 toneladas de combustible, aparte de otros suministros de operación. Además, aun si el enorme navío está solo a la deriva, el consumo del combustible no se reduce drásticamente porque los motores principales no son los principales consumidores del combustible. Básicamente, el combustible se va aquí, es la refrigeración, el complejo de congelar. Esta es una gran carga. Este es el rumbo del barco. ¿Por qué? Porque la base flotante, en principio, es una estructura que debería estar parada. En cada una de las bandejas hay 20 kilos de pescado fresco, el cual a 50 grados y 2,5 horas se congela. Este es uno de los 3 complejos de congelamiento localizados a bordo del Vsevolod Sibirtsev. Y todos juntos elevan el consumo de energía a un nivel de 3 megawatts. Esto es comparable a la capacidad de las primeras unidades de energía nuclear. La primera planta de energía nuclear en el mundo, el Obninsk, produjo hasta 5 megawatts de electricidad. Vsevolod Sibirtsev lo logra con solo 3 generadores de diésel. La fábrica del barco puede procesar hasta 650 toneladas de pescado por día, pero la tarifa usual es cerca de 500 toneladas, o, en términos de arenques del Pacífico, 1,5 millón individuales. Si se imaginan que dentro del perímetro entero de este enorme barco, los pescadores estén parados con sus cañas de pescar a intervalos de 1 metro, luego para proveer a la fábrica flotante con material crudo, cada uno de ellos tendría que sacar 3 pescados por minuto. Y esto sin descansos para vacaciones, fines de semana, ni dormir ni almorzar. Un horario muy ocupado. Es casi incomprensible. La extracción autosustentable del material crudo, sin embargo, es posible, por ejemplo, poniendo trampas en el famoso reino de los cangrejos con la ayuda de lanchas motores, las cuales aún no se usan en la cubierta de pesca. Bien, el pescado es atrapado por navíos pesqueros especiales, los cuales son parte de una expedición. Uno de ellos es la barca pesquera Kalinovka dirigida por Sergio Boba, un joven capitán de 38 años de edad. Él tomó el mando de este barco recientemente, antes de que hubiera zarpado en los barcos pesqueros del proyecto 420. Esos son 10 metros más cortos. Estoy aquí después del 420. Uno no puede decir que es un crucero comparado con el proyecto 420. Además de comandar el equipo, buscar a los peces y entregar la captura de la base de los barcos, el capitán observa lo que sucede en el área de extracción. Hay un equipo especial que calcula quiénes son la competencia, lo que dicen sobre la pesca y cuando analiza nuestros barcos y los suyos. Están listos para tomar una decisión de dónde es mejor navegar.
de dónde es mejor poner la pesca de arrastre. La información de los localizadores ayuda al capitán. El sistema sonar ya ha sido instalado desde hace un año. Es muy efectivo en términos para buscar objetos como un sauri, arenques. Justo ahora es claramente visible. Hay un banco de arenques en nuestro curso y estamos tratando de perseguir el cardumen con él. Esto lo demuestra. La información obtenida no solo determina el movimiento de pequeños barcos pesqueros, incluso la enorme base flotante se mueve después de los peces, todo para acelerar la entrega del material crudo y fresco a la producción y optimizar el consumo de combustible de las redes barredoras. Seguimos a los pesqueros de arrastre. Todo esto es coordinado entre los capitanes y el pase de lista para entender en dónde está cada barco, cuándo el barco comenzó a pescar, cuándo seleccionará el curso, cuál carga conseguirán y en qué periodo de tiempo, cuántos barcos pescaron. En general, este sistema está bien organizado. Mientras tanto, el barco Garmonia, el cual partió de Nahodka hace 4 días y tiene poco tiempo para cubrir los suministros y recoger el pescado empacado del Vsevolod-Sibirtsev. De acuerdo con la ración de transporte de la energía del peso, el Garmonia fácilmente evaluará las posibilidades de una enorme planta flotante. Un motor diésel de 2 ciclos con una capacidad de 7.750 caballos de fuerza permite al Garmonia ir a más de 16 nudos y este no es el máximo. La parte mecánica del Garmonia está bajo la supervisión de Alexander Vadimovich Omelchenko, un experimentado jefe mecánico que pasó más de 40 años en el mar. El jefe mecánico mantiene la situación bajo control incluso si no hay una en el timón. Esto no es poco común en los barcos modernos. Este es el trabajo del autopiloto, es decir, el curso está puesto. La brújula giroscópica muestra hacia el norte. Nuestro curso es, digamos, al norte 0. Nuestro curso es, digamos, 135 grados. Así que debido a la interconexión de la brújula y el sistema de seguimiento, el navío retoma su curso si hay alguna desviación. La instalación de la refrigeración también es responsabilidad del jefe mecánico. Si él falla, los esfuerzos de la pesca de arrastre y el procesador literalmente se fundirán. Cuando no hay un cargamento refrigerado a bordo, los refrigeradores se apagan y los mecánicos de refrigeración tienen una oportunidad de llevar a cabo los trabajos de mantenimiento que necesiten ser completados antes de aproximarse a la base flotante. Después de comenzar a llenar el cargamento, el sistema de refrigeración se activa y ahora debería funcionar hasta el final de la descarga completa. Por lo tanto, tienen una pequeña cantidad de tiempo. Pero los barcos pesqueros de arrastre no tienen ninguno. Incluso si los refrigeradores eran instalados en el proyecto original, eran desmantelados para mejorar la capacidad del cargamento. Después de levantar las redes de arrastre, los navíos se apresuraban a colocarse debajo del lado correcto de la base flotante. Una sola red, también llamada barredora, sostiene cerca de 3 toneladas de pescado. Una red así lleva a bordo de la base del barco de 60 hasta 100 toneladas a la vez, lo que significa que el operador de la grúa tendrá que hacer un truco aparentemente increíble por lo menos 20 veces. Primero sujetar la red al lado del barco pesquero y luego apuntarlo para descargarlo dentro de la rejilla del vagón recibidor. Y esto independientemente del viento y el oleaje. Cuando ves la parte superior de los mástiles de los barcos pesqueros que se mueven en toda clase de trayectorias en el aire, parece increíble que ellos logren desatarlos y tener el control total de una carga tan pesada.
Y el Garmonia se está apresurando para echar amarras al lado del puerto. Además del material empacado y la comida, ahí hay otro importante recurso a bordo, sin el cual el trabajo base de la flota es imposible, y son los trabajadores. El Sievolov Sibirtsev ya apareció en el radar del Garmonia. Ahora, en lugar de algunas actividades placenteras, Slizov y Voloshin tendrán que echar amarras en mar abierto. Echar amarres en el mar es diferente de los amarres en la costa. No hay pilotos marinos ni remolques que aseguren los amarres. Y por supuesto, cada amarre es más como un arte de los capitanes, que siempre están en los puentes de mando de estos dos barcos. Mientras tanto, el segundo asistente, Sergei Krivalapov, está ocupado negociando el procedimiento de descarga. Sergio Ivanovich, dime qué hay en el tercero, exactamente en la parte superior. ¿Qué tipo de contenedores? Cambio. Bien, en la parte superior yo tengo el número 7. Este es para los arenques, ¿correcto? Está en el segundo compartimiento. En el tercero tengo conchas y cajas. El clima, hablando en el lenguaje del hombre marino, es refrescante cada minuto. Y así los capitanes no van a tener un amarre tranquilo y la recarga debe ser rápida. Sin embargo, la característica constructiva del barco puede ayudar aquí. Las escotillas del Garmonia son suficientemente anchas, si es necesario, para un contenedor de 20 pies. Naturalmente, esto permite acelerar el proceso de carga de este navío en el mar. Incrementa la productividad. El navío puede llevar o descargar un cargamento de hasta 1.500 toneladas por día, con la correcta organización del trabajo. Para otros tipos de navíos, como regla, estas cifras son limitadas, de 400 a 600 toneladas, no más. Mientras el equipo del Garmonia y el Sibirtsev se están preparando para echar amarras a mar abierto, este momento es estresante para ambos capitanes y tripulación. Curso. 28. Disminúyelo a 24. A 24. Lento en popa. Lento en popa. Detén el motor. Deteniendo el motor. A mitad de estribor. A mitad de estribor. Hacia adelante. Hacia adelante. En medio del navío. En medio del navío. Detén el motor. Deteniendo el motor. Deteniendo el motor. Esos del tanque del Garmonia. Vamos a hacerlo. Bien hecho. Gracias a todos. Ha pasado menos de una hora desde que apareció la base flotante a la vista del bien merecido elogio del capitán. Ya es hora de dar el suministro y llevar los productos terminados. El tiempo es precioso. El viento se hace más fuerte. Hay un sentimiento de que una tormenta se acerca. En las bodegas de la base flotante, el trabajo continúa. Y sobre una plataforma de acero hay 3 toneladas de pescado congelado. Y todo esto vuela a poco menos de 100 metros sobre la cabeza de los marineros de la bodega. ¿Cómo logran mantener la calma? Sabemos quién está operando la grúa, nos acostumbramos a él y a cómo trabaja. Y la grúa es operada por Roman. Él llegó al Sievolov Sibirtsev después de terminar la escuela. Y a la edad de 19 se convirtió en el operador de la grúa. La fábrica del barco ha tenido varios dueños sobre los años, pero para Roman nada cambió. Él todavía se dedica a su trabajo. Bueno, todos los trabajos son igual de difíciles. Llenos de responsabilidad. Porque no es una broma. Grandes cargamentos y productos caros. Enfocándose en los gestos del encargado de las señales, Roman hace movimientos cortos con los dedos para hacer que los productos vuelen de lado a lado. Además, él contesta muchas preguntas con las mismas frases cortas, el más mínimo error y puede haber víctimas. Es en todo lo que piensas. Solo eso. Bueno, por decirlo así, ganas experiencia a través de los años.
Vigilas dónde está el colgante, qué ángulo tienen las olas, en dónde que atrapar y moverse. A diferencia de Román, su grúa operó en la Unión Soviética. Cuando una bandera roja con una hoz y un martillo se mecía en las atas de los 253 barcos fábrica y hubo solo 33 proyectos de los barcos de fábrica más grande, los cuales la mayoría del tiempo habían interconectado profesiones, hacer comida enlatada y congelada exactamente en el mar. En total hubo 1.319 navíos. Además, el ministro de la Industria Pesquera mantuvo una flota de 42 navíos con superficie científica y 2 docenas de submarinos. Y aquí te haces una pregunta. ¿Dónde quedó todo esto? Pero la respuesta es obviamente dolorosa. Todo colapsó junto con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. La cuestión es que la industria pesquera soviética fue planeada no rentable, una situación absolutamente impensable durante la realidad del mercado actual. Hoy en día, la no rentabilidad inmediatamente pondría fin a las compañías de negocios. Pero aún están aquí, una enorme isla flotante en medio del mar de Ojotsk, cuyos habitantes viven en un ambiente hostil, extraen y procesan recursos naturales. Esto es como una parte de la realidad soviética que ha alcanzado nuestro tiempo, lo cual es diferente de ser reproducido en un futuro inmediato. Dudo que esto sea posible en los próximos, digamos, de 5 a 7 o quizá 10 años, porque la situación económica no nos permite recuperar semejante construcción de un barco a gran escala. Hoy en día los barcos que son 2, 2,5 o 3 veces más pequeños son más populares. Ellos pueden sacar ganancias de acuerdo a la inversión sin largos periodos de pago. Esto es una suerte porque así no tenemos que hacer demasiado como lo hacíamos en el pasado. Sin embargo, los capitanes Voloshin, Slizov y Vova ciertamente no se preocupan por la economía por ahora. Un ciclón se aproxima en el mar de Ojotsk. La tormenta comienza. El viento se incrementa a 30 metros por segundo y las olas crecen a varios metros. Esta es una amenaza de una helada, no solo para los navíos pequeños como los pesqueros. Lo que fue una simple rutina recientemente se convierte ahora en peligro de muerte. El trabajo se tiene que detener. Los barcos son enviados al refugio más cercano para tormentas, la bahía Shelting cerca de Magadán. Vladivostok, la oficina central de Dobroflot, no solamente está alejada del lugar donde navega Vsevolod-Sibirtsev, sino que se encuentra en las aguas de otro mar, el mar de Japón. Sin embargo, es aquí donde los administradores organizan el trabajo no solo de la gigantesca base flotante, sino de la expedición completa. Los navíos de pesca que pueden atrapar pescado los llevan a la base flotante y de ese modo reducen el tiempo de entrega de los productos marinos para procesarlos. Es decir, la producción de pescado ocurre directamente aquí en el mar. Además del material crudo, es decir, el pescado, la función de la fábrica flotante también requiere de contenedores, especias, equipo y alimentos para la tripulación. Todo esto es entregado por navíos especiales o barcos. También recogen los productos terminados. Uno de esos navíos es el Garmonia. En 4 días, el barco Garmonia cruzó diagonalmente el mar de Ojotsk y echó amarras al lado del Vsevolod-Sibirtsev. Vladimir Slizov, el capitán del Garmonia, y Valery Voloshin, el capitán, director de la base flotante, dominó el amarre exitosamente, pero la tormenta llegó a donde habían planeado descargar. Es una práctica común de ambos, la flota entera, los barcos pesqueros y la fábrica flotante. Probablemente irán a la región de Magadán para esconderse del mal clima. El clima es raramente favorable, especialmente en el invierno y otoño. Hay tormentas y nunca dejas el puente. La presencia del capitán en el puente durante los amarres es obligatoria. El proceso de reversa tampoco se realiza sin un supervisor de alto rango del barco.
Tienen que desamarrarse para continuar, pero esta vez en un área segura de la tormenta, en la bahía de Schelting. La descarga puede ser llevada a cabo con buen clima, así que si las condiciones del clima empeoran, naturalmente tenemos que desamarrar, esperar que el tiempo mejore y luego hacer otro intento, amarrar otra vez para continuar cargando los productos pesqueros de la flota. Una vez en la relativa calma de las aguas de la bahía de Schelting, los capitanes Slizov y Voloshin se acercan otra vez. Estamos listos para amarrar. Cambio. El equipo está listo para echar amarras al puerto de al lado. Todo está sucediendo como en cámara lenta. Parece como si no hubiera nada peligroso en estas maniobras. La velocidad es muy lenta por nuestros estándares de tierra. Pero los transatlánticos son objetos de gran peso y su inercia es enorme. Así que cualquier error a bordo puede tener serios y verdaderos efectos. En los últimos minutos antes de aproximarse, el horario de amarras es de nuevo programado. Los finales son los mismos, los 4 laterales para nuestra proa, otros 4 para la popa, 2 cuerdas elásticas para su proa, otras 2 para su popa. Cambio. Entendido. Comiencen con la propulsión en proa. Entendido. La propulsión a proa es un motor eléctrico muy potente instalado al frente del barco, lo que les permite mover una enorme máquina sin recurrir a complicadas maniobras con los motores principales y una hélice más dura, algo irreemplazable cuando se hacen las amarras a la mar. Petrovich, giraré un poco a la izquierda con el propulsor, solo un poco. De acuerdo, bien. Sí, para que no tengas que girarlo y después sigue como ibas. El proceso de las amarras es como un mecanismo de un reloj y después de varios minutos la descarga comienza otra vez, mientras el clima lo permite. La bahía de Schelting es como un refugio de emergencia para todos los que han sido atrapados por la tormenta en la parte norte del mar de Ojotsk. Generalmente está algo desierta, pero ahora en esta bahía relativamente pequeña, varias docenas de barcos se han juntado, incluyendo varios de la red de carga que han terminado de operar con el Vsevolod Psibirtsev de la base flotante. Un fuerte viento sopla aquí también, pero el agua está calmada. Y Garmonia también amarró la base del barco para poder llenar 2 de sus 3 contenedores con productos. Es solo 2 de 3 porque el tercero está lleno con lo que los marineros llaman provisiones o más bien material empacado y comida, ambos de la base flotante y para los tripulantes jóvenes. El problema del sistema legal ruso prohíbe las operaciones con cargas similares en aguas territoriales. Por lo tanto, en cuanto el clima en el mar mejore, los barcos partirán para que Garmonia pueda echar amarras detrás de aguas territoriales. Y solo así el proceso de carga y descarga podrá continuar. La tripulación de 18 a 30 años está pescando en los barcos. Necesitan esperar para que pase la tormenta, y esto significa que la reserva de material crudo del Vsevolod Psibirtsev rápidamente están disminuyendo. Si el equipo es operacional y hay suficiente abastecimiento de electricidad, la fábrica se puede detener solamente por 2 razones. Primero, el depósito está lleno y segundo, que haya falta de material crudo. Pero a pesar de estas razones, después de la higiene reglamentaria en estos casos, todo tiene que detenerse y la fábrica se convierte de una fuente de ingresos a un generador de pérdidas. Las pérdidas, por así decirlo, son serias. Cada día en cada base flotante que están en el mar cuesta alrededor de 1 millón de rublos. Pero no solamente los accionistas y administradores están molestos. Cada empleado de la empresa, además de un relativo y modesto salario, también recibe una parte de un bono o utilidades. Y la cantidad de esta utilidad depende de la cantidad de producción generada. En el lenguaje de los marineros se llama ganarlo con el sudor de su frente. En lo único que el equipo en Sibirtsev está pensando es en cómo reanudar el trabajo lo más pronto posible. Primero que nada, necesitamos la pesca.
Al principio, vemos que tenemos espacio libre. Debemos salir con la flota para pescar y así es como debemos terminar, así como dirigirlos a todos durante la pesca. Pero mientras el clima no detenga la expedición de pesca en el mar, el personal del Vsevolod Sibirtsev no perderá tiempo. Siempre hay un montón de trabajo en un barco enorme. Además de la higiene, tienen que hacer rutinas de reparación y nadie cancela la carga del barco. Y ahora, finalmente, las olas del mar abierto se vuelven más lentas, de 1,5 metros, y esto significa que la tripulación puede volver a pescar, y el encargado de la producción tiene que preparar todo para recibir la pesca. Garmonia se desamarra para amarrarse a la base flotante una vez más, pero ahora a mar abierto. El trabajo con la carga será finalizado más tarde. Hubiera sido bueno saberlo, es decir, parar ayer ahí y seguir pescando y atrapar más pescado. Y ahora que el clima se calme, trabajaremos después. Tomaremos el abastecimiento y luego continuaremos con la descarga. Llenaremos el contenedor vacío. Los barcos especiales que atrapan pescado para la base flotante son marcados con la abreviación STR. Hay un orden distinto en las palabras en francés en la forma en que se descifran. Refrigerador de la red de carga. Las primeras dos palabras significan que pueden atrapar a los peces a diferentes velocidades y la letra R y, bueno, la palabra correspondiente es heredada de la Unión Soviética. Ahora ya hay refrigeradores. Y cuando la red en la que es elevada y llevada a la plataforma, espero, estará llena de arenques. El pescado será cargado en esos tanques y se llaman plegables. La vida en la plataforma es muy corta, incluso en invierno, solo pocas horas hasta las 12, así que el paso del trabajo del STR o barcos pesqueros, como los llaman a veces, es muy rápido. Se puede decir que es algo parecido a la vida en los deportes. Así de corta es la vida arriba de un barco. Después de entregar la primera carga a la base después de la tormenta, Sergio Bobá toma su tripulación Kalinio, a donde otros barcos pesqueros de Dobroflot vieron un cardumen de arenques. Les llevó 4 horas, así que el equipo vio el alba mientras navegaban. El motor diésel de 8 cilindros en línea tiene 1.320 caballos de fuerza. Eso es muy potente, pero a Kalinio no se le puede llamar rápido. La máxima velocidad es de 13 nudos y vamos al área de pesca a 10 nudos. Este STR Kalinio fue construido como parte del proyecto 503. Fue uno de los más populares de la era soviética. Con una longitud de solamente 50 metros, este barco pertenece a medio buque, es decir, muy lejos de ser el más pequeño. Sin embargo, a comparación de la base flotante, es, por supuesto, una concha, y solo acá podrían entender lo que es estar realmente en movimiento. Las condiciones diarias para el personal son también difíciles de describir como confortables. Es algo pequeño, pero sin embargo un equipo de 23 personas pasarán varios meses en este barco atrapando peces. Y esto aún no es un registro. Uno de los barcos pesqueros que trabajan con el Sibirtsev ya ha estado en mar durante 7 meses y todavía no van a regresar. En el GDR solo, cerca de 1.000 navíos pesqueros fueron construidos y comisionados por la Unión Soviética en los primeros 9 años de la postguerra. En promedio, un barco era lanzado al agua en 3 días. Los barcos eran comisionados también en Dinamarca, Finlandia, Grecia, Japón, pero los constructores de barcos soviéticos los podían mantener a ritmo. Alrededor de 300 STRs del proyecto 503 fueron construidos. Sergio Bobá no ha estado en el proyecto 503 desde hace mucho tiempo. Hace solo unos meses, vino en un pequeño barco pesquero. Entre las respuestas a mis preguntas, él también logra dar órdenes al oficial a cargo. Hay tensión, como si estuviéramos en una competencia sin hablar en una tripulación de arenques. No, al principio parecía que hubo tal situación en la compañía. Nikolai 5.3, 5, y hubo tales situaciones. Pero ahora la compañía distribuye las partes equitativamente entre los barcos para que cada navío pueda ganar. Y pocas personas. Es decir, la flota de los barcos. 5 y 3 solo se dirigía a Nikolaich. Es el ángulo del aspa de la hélice de ataque. Como toda la tripulación, Kalinio es equipada con un denominado AVP,
aspa de hélice ajustable. Este mecanismo les permite cambiar el ángulo del aspa de ataque, cambiando la propulsión sin cambiar la velocidad del motor. Por cierto, además del motor principal, el proyecto 530 de los STR también tienen dos lados. Logrando todo esto no es una tarea dura para un capitán experimentado, pero el capitán de un navío pesquero es también un pescador habilidoso, y esto no se está enseñando en cualquier lugar. Por supuesto, no hay tal institución. Todo viene con la edad, todo viene con la experiencia. ¿Bien? Por supuesto. Si alguien tiene experiencia, entonces todo esto se anota en libretas y eventualmente, cuando llegas a ser comandante, las abres y las lees. Igor Valiv es uno de esos que ha visto mucho y asimilado suficiente conocimiento para tomar la posición de capitán en jefe de pesca. También es el llamado el capitán pesquero. Este no es el oficial ejecutivo ni el asistente inmediato del capitán, pero la importancia de esta posición en un barco es difícil de sobreestimar. Es el que conoce todos los detalles de levantar la pesca de arrastre. Valiv ha estado en el barco por casi 30 años, así que sabe todo acerca del equipo. La captura de peces es diferente. Ellos son especiales, por así decirlo. Estamos trabajando con 107 ahora mismo, así que necesitas colocar el disco duro correctamente para que lo puedas abrir, cargar el fondo para que la red de arrastre se abra y trabaje normalmente. Lo mismo es con la red para que más peces entren en ella. Igor Yurich dio una simple versión. De hecho, todo es mucho más complicado. El STR es equipado con la así llamada pesca de arrastre. Esta trampa tiene la intención de capturar los peces en esas zonas, es decir, en la capa de agua donde viven los arenques. La pesca de arrastre 107, el desarrollo de la buena flota, se llama así por la longitud de la serie alta y baja. Esos son, en términos simples, cuerdas de acero sujetando los bordes de la red, los cuales tienen la tarea de atrapar a los peces y enviarlos dentro de la red, a la parte de la cola de la polea. La serie alta tiene unas partes llamadas flotadores de pesca y la serie de abajo tiene un sistema de peso. Bien, el disco duro es un aparato hidrodinámico, un sistema de pesca a bordo y placas que aseguran la abertura horizontal correcta y la posición de la red en la capa del agua. La red es conectada al barco con cables o cuerdas de acero y todo eso tiene que ser ajustado y logrado por el equipo a cargo. Digamos que no se necesita reinventar la rueda. Ellos necesitan pescar más. A veces presentas algunas novedades, pero en general la red de arrastre se describe en teoría y aún en la práctica y se usa con sus propios métodos. Si algo está mal, lo hacen a su modo. En la actualidad el capitán está instalando un compartimiento con pantallas sonares y además es como un taller de un navegador aéreo o un centro de control aéreo. Solo por ahora, no es un satélite en órbita que esté volando, sino una pesca de arrastre en las aguas del mar de Ojotsk. Justo ahora es visiblemente claro. Hay un cardumen de arenques en nuestro curso y estamos tratando de seguir el cardumen en la pantalla con el sonar, pero no podemos determinar la densidad del cardumen en nuestro curso. Aunque si el color es rojo, entonces debe ser denso, seguramente. No hay otra posibilidad. La red barredora desapareció en el agua helada y ahora el capitán sigue los rastros de los peces entrando a la red. No deberían ser muchos. De otro modo, los tiernos arenques se desmenuzarían. Este es un dispositivo que controla la red. Todo es algo muy simple aquí. El fondo es rojo. Ahí es donde está la red. Después está la abertura de la red. Esto de aquí arriba son los peces. El proceso de pesca de arrastre necesita aumentar la atención y entrenar la precisión. Salir a la superficie no debería permitirse, o la red pasaría por encima de los peces. El tocar el fondo también está prohibido por razones ambientales. Además, puede rasgarse la red. Si se rasga, se rasga. No hay nada que hacer aquí. Tienen que repararlo dependiendo del tamaño de la rasgadura. Y lleva a repararlo unas 4 horas. A veces rasgamos la red, luego la enrollamos y sacamos una nueva. Bueno, rasgar una red no es fácil. Es difícil para nuestros ancestros. Ellos pueden predecir el clima solo con sus creencias. Ahora las tormentas en realidad no pueden agarrar a los marineros de guardia. Cuando nos aproximamos a la base en 10, 15 millas de ahí, tenemos acceso a Internet, nos actualizamos. Hay un programa conocido como GRIP. Es una aplicación en esta área. Miramos el viento de las olas, el peso de las olas,
Además, tenemos mapas japoneses. De algún modo, todo esto es difícil de entender. Un buque construido en el 85, un abundante monitoreo de colores y el Internet aquí, en medio del mar helado, es algo alejado de Moscú. Pero puedo ver claramente que la red de arrastre funciona. Atrapa a los peces y a un joven pero experimentado capitán, que se preocupa más por las personas que por lo electrónico. Yo veo a las personas. Bueno, cuando vengo aquí las entiendo. En tierra firme no entiendo al 100% a las personas, únicamente las entiendo en el trabajo. Cuando el barco está funcionando, se presentan algunas situaciones difíciles. Y esto es mes tras mes, además del clima, la duración de la expedición y su propio humor. No, las emociones nunca cambian. Lo único es que todo es familiar aquí. Es solo psicológicamente duro. Como dicen ellos, un espacio confinado. La tripulación, ¿cuántas personas tenemos? Algunas, como 25 personas. La misma gente todo el tiempo y al final de la expedición uno se aburre de todas maneras. La red barredora ha estado en el agua por 2 horas y el capitán, en descontento, dice que el fluir de los peces casi ha muerto. ¿Cuántos hay en la red? Es imposible determinarlo. Aquí, el capitán lucha contra la tentación para llevar el curso en reversa para la pesca en la red del cardumen otra vez. Pero no obstante decide levantar la polea. Sheka, iza las velas. Después de que los cables fueron seleccionados y la carga tronó a través de la cubierta, las partes multicolores de la red aparecieron. Pero hay un problema. El cable de uno de los sensores se enreda y no nos deja continuar. Juntos eliminamos el problema y finalmente la red aparece del agua. La red estrechamente llena con arenques del Pacífico. Los pescadores están felices. Hay más de 80 toneladas. ¡Icen las velas! ¡Alto! ¡Cables! Por supuesto, hay algo de alegría de que hay una red llena de peces. Cuando está vacía se vuelve aburrido. Y entonces hay mucha emoción. De algún modo quiero ponerla ahí otra vez para atrapar más peces. Por supuesto, solo se trata de hacer dinero, por así decirlo. Es la forma de trabajar. Igor Yurievich fácilmente realiza trucos acrobáticos con la red llena y apretada, teniendo el suficiente tiempo para dar órdenes a los otros marineros. Este trabajo es para pescadores experimentados, y lo mejor que puedo hacer por ellos es solo no interferir. Y al mismo tiempo pienso rápido. Yo, como persona, paso mucho tiempo en la Riviera. Quisiera estar, si no en la Riviera, pero sí en un barco algo más grande, y el capitán no desea esto. No, aún no quiero, porque me emociona la pesca. Por lo tanto, yo quiero ser un pescador. Bueno, la pesca al principio no me impresionó. Probó ser muy exitosa. A bordo hay más de 80 toneladas de peces. Los pliegues están llenos y ahora el Calinio está esperando su turno para echar amarras a la base flotante y descargar la captura hacia la fábrica. Por supuesto, no me permitieron la real pesca acrobática ni manipular la red llena, pero en vez de eso logré participar en el desenredo del equipo, apoyar a los marineros y meter mis manos en el mar de Ojotsk. En general, sentí pertenecer a esto, pero lo más importante, sé que aquí, bajo varias capas de ropa, tengo una llave. La llave es para la cabina cálida de la base flotante Tsevolov-Sibirtsev, es decir, un lugar tal que es espacioso, acogedor, no se balancea, donde hay calor e internet inalámbrico e incluso un sauna. Y muy pronto estaré ahí, y esos chicos continuarán trabajando aquí y trabajarán por más de un mes. Esos son los tiempos establecidos para estas tareas. Tomó solamente 3 horas colocar la red de pesca y subirla a la superficie.
La base flotante ya ha logrado acercarse al barco pesquero y en menos de una hora el Calinio se alineará para la entrega de la pesca. El capitán raramente tiene tiempo para dormir. Pero después de 4 horas y media en la oscuridad, él tomó un lugar en el panel de control de las aspas de propulsión y echó las amarras a estribor del Vsevolod Sibirtsev. La descarga del material crudo empieza. La fábrica se reactiva otra vez. Los peces son clasificados y enviados a diferentes tiendas. El pescado grande es para congelar, el pescado chico es para comida enlatada. Pero a pesar de la talla del pez, primero se procesa. Por cierto, para una persona del siglo XXI, parece ser mucho trabajo manual. Sin embargo, esta es la única forma de lograr la flexibilidad necesaria de producción. Las máquinas ocupan mucho espacio, e incluso en un barco así no es suficiente. Y es más fácil enseñarle a una persona a reprogramar una máquina. Hay demasiadas personas, pero las personas van a ganar dinero, sin darse cuenta hasta el final que será necesario hacer grandes esfuerzos en el mar antes de ganar dinero. Y los esfuerzos son ambos, físicos y psicológicos por parte de todos. Lo segundo parece que es más importante que lo primero, porque se pueden imaginar cómo por varias horas seguidas hacen las mismas maniobras una y otra vez, pero no puedes saber cómo tu estado mental cambiará durante 9 meses, lejos de tu familia, de tus amigos. Para eso tienes que tener mucha experiencia o realmente desarrollar la imaginación. No todos lo procesan. Aquí tienen que estar listos para venir, ser asignados a ciertas tareas y empezar. Por supuesto, un capitán les enseñará cómo hacerlo. Por ejemplo, cómo operar o limpiar una máquina. Esto es necesario y todo eso depende de la persona únicamente. Antes de abordar el barco, los trabajadores de la futura fábrica están en el centro de entrenamiento de la aldea de Yuzhno-Morozhskoye. Aquí, 1.500 personas cada año obtienen el conocimiento y las habilidades necesarias para cada uno en la flota. Aquí se les enseña a extinguir fuegos y salvar productos de gases de combustión. Por ejemplo, cada uno debe ser capaz de ponerse un traje rojo de rescate rápidamente. Sin él, no puede sobrevivir en el agua helada. Y para asegurarse de eso, hay, por así decirlo, un veloz descenso hacia el mar de Okhotsk, sin la subsecuente aplicación de una escalerilla. Ni hagan esto como un gato, no escalen. Aquí solo sujeten la cuerda y pongan sus manos lo más arriba posible. Pero eso no es todo. Después de saltar hacia el agua y un pequeño receso sobre el bote salvavidas, una imitación de rescate con helicóptero es terminada. Un cable eléctrico es como un avión. Bien, ¿qué les puedo decir? En cierto sentido, ser rescatado no es más fácil que rescatar. Vsevolod Sibirtsev no es solo una enorme base flotante. Su diseño es bien elaborado. Así, las casas cuarteles son localizadas en la superestructura de proa y popa. Por otra parte, las cabinas pueden ser comparadas a las habitaciones de un hotel acogedor. Además de un gimnasio, hay un cine, saunas, una piscina e incluso un hospital.
La gran mayoría de los barcos tiene instalaciones médicas y doctores. Después de todo, los marineros son también seres humanos y pueden enfermarse. Cuando hay más de 400 personas a bordo y están en el barco por 9 meses, la posibilidad de que alguien se enferme es inevitablemente cercana al 100%. Además, no es solo una unidad médica en el Sibirtsev, sino una clínica completa a bordo. No se trata solo de la tripulación. Como los talleres mecánicos y las instalaciones médicas del Sjevolov-Sibirtsev deberían servir a la expedición entera. Es decir, si el doctor del barco, por ejemplo, en la red de pesca y alguien no puede aguantar un trauma severo, la víctima es transportada a la base del barco y así a veces se salva una vida. Bueno, en general, las condiciones adversas en el mar no tienen muchos efectos positivos en la salud de alguien. Vivir permanentemente en condiciones húmedas en el mar, en condiciones frías, es perfecto para el desarrollo y el brote de enfermedades crónicas. ¿En realidad es difícil trabajar en una base flotante? Lo verificaré por mí mismo. Me pongo la ropa adecuada, tomo mi lugar en la banda transportadora y ahora soy un trabajador de la fábrica. Te acostumbras al orden extrañamente rápido, pero algo de lo cual es duro de acostumbrarse, al menos para mí, es este sonido que hace que quieras huir inmediatamente. Cubrirte los oídos con audífonos, por ejemplo, con música clásica. Me parece algo impresionista. Para mí sería bueno, por ejemplo, Stravinsky, pero definitivamente no la canción Bajo del Mar. Después de mi entrenamiento aquí voy a otro sitio. Por cierto, los cambios aquí son constantes. Esto te permite traer al menos algo de diversidad en esta área en general y muy monótona actividad. Con gusto les diría algo muy emocionante sobre este proceso. De hecho, de emocionante no hay nada. Aunque hay muchos trucos y manos expertas que limpian el pescado, en general en 2 movimientos. Pero si yo comienzo a hacer eso, podría fácilmente cortar uno de mis necesarios dedos. Y en segundo lugar, la responsabilidad es una presión para mí, porque estoy limpiando pescado por primera vez. Y entiendo perfectamente que alguien comerá el pescado que yo limpie, incluso yo mismo. Sin duda podría pasar. Y finalmente, por toda la aparente sencillez de estas operaciones, personalmente no entiendo cómo esto se puede terminar en 12 horas seguidas cada día, incluso con descansos cortos. Apenas puedo imaginar qué clase de motivación se necesita para soportar todo esto por 9 meses. Comienzo a entender a aquellos que regresan a tierra antes de finalizar el contrato. Aunque haya, digamos, un gimnasio e internet, aún así la gente está en un espacio confinado. Por los estándares de la flota pesquera, las condiciones en la base flotante son consideradas confortables. Y el Sjevolov-Sibirtsev se cree que es el más confortable de todos los barcos. La mayoría del equipo vive aquí en cabinas dobles, todas en cubiertas residenciales, y hay una red Wi-Fi con acceso a Internet. Al fin, es simplemente espacioso, pero si no te puedes imaginar tu vida sin un baño personal en una cabina privada, entonces no tienes nada que hacer en esta flota pesquera, a pesar de los lujos. Natalia vino a Primorje desde Ufa.
Desde 2011 que ella va al mar, ha tenido tiempo para trabajar en expediciones cortas y eventualmente decidió estar en una larga. Yo diría que vivir en las condiciones de esta compañía no son tan malas. También trabajé en la minibase Capitán Efremov, que pertenecía a la misma compañía en 2011. Por cierto, fue mi primer barco. Las mismas condiciones y las comidas son buenas. Las condiciones son buenas. El Capitán Efremov es uno de esos denominados minibases, construido por el proyecto Plataforma Kamchatsky. Estos buques tienen una longitud de 126 metros y una capacidad de 9.000 toneladas. Indicadores modestos de los estándares del Vsevolozh-Sibirtsev. En total, 6 de esas bases fueron construidas entre 1990 y 95, 2 de las cuales pertenecen a Dobroflot. Antes de que apareciera el Vsevolozh-Sibirtsev, eran las pequeñas bases flotantes las que eran la principal y compleja producción marina de Dobroflot. Fue en esas bases flotantes que los procesos de negocios y la interacción de los barcos de procesos de pesca con los barcos pesqueros empezaron a funcionar. Y fue aquí que el horario de 6x6 fue establecido de acuerdo a todos aquellos que se comprometieron en el proceso de pesca en el mar abierto. Vivieron y trabajaron. Es decir, después de un turno de 6 horas, los marineros les daban la misma cantidad de tiempo para descansar, después de lo cual el ciclo se repetía. Hay tales momentos a veces cuando las personas extranjeras en el mar no se acostumbran al hecho de que el barco se balancea y eso influye en la salud de alguna forma. No se acostumbran a eso y sufren mareos. Tenemos que llegar a algunos acuerdos. En cualquier caso, la gente debe adaptarse por sí mismos al trabajo en el barco, no el barco a la gente. Así que ellos se acostumbrarán al balanceo, se acostumbrarán a esa forma de vida. El modo de operación, el cual se ha probado en una pequeña plataforma flotante, resulta ser inadecuado para un gran barco de fábrica que deja el muelle la mayoría del año. Nosotros, por supuesto, trabajamos todo este tiempo de 6 a 6, pero muchos simplemente no lo soportaron, se resignaron, se fueron. Y fue difícil no solo para los simples trabajadores, sino también para aquellos que eran responsables de la organización de todo el proceso. Por ejemplo, Yuri Arshinin, el capitán de la producción del Vsevolozh-Sibirtsev, no considera el horario de 6x6 como universal. Creo que el horario de 6 a 6 es inefectivo. De 12 a 12 sería lo máximo, y la productividad será mejor. Puedes exigir más de la gente, porque ellos duermen. Tienen 8 horas de sueño continuo. Es decir, la comida es buena, hay higiene personal, la cabina está en orden, etcétera, etcétera. Sin embargo, un horario de 12 horas significa estar parados durante mucho tiempo y generalmente no son las condiciones más saludables. Y después podría haber cuestionamientos de los doctores. ¿Cómo es que este horario de trabajo de 12 horas afecta la salud del personal? La mayoría del estrés, estático y prolongado, por una posición requerida, influye en la salud. Entonces, es por eso que los administradores de Dobroflot tienen que tener en mente todo el tiempo el estar entre las islas Sorlingas y el proceso de trabajo y la salud de los trabajadores del Charybdis. Después de todo, las personas son un recurso para la compañía no menos valuables que los grandes buques. Por supuesto, sería posible adoptar el horario establecido en la flota militar de la época de Pedro I. Los horarios todavía tienen una duración de 4 horas y los descansos entre ellos son de 8 horas. Y esto es de ninguna forma aplicable al enorme tamaño de la fábrica del Vsevolozh-Sibirtsev, ni de los parámetros de un plan de negocios. Sin embargo, los marineros sabían lo que habían firmado y necesitan adaptarse. Ellos tienen todo un horario que cumplir. Está por contrato. Por supuesto, si la persona ya no lo soporta más, no se puede acostumbrar al movimiento y las condiciones a bordo, hay algunos casos. Podemos enviar a las personas, si lo desean, a tierra sin ningún problema. Nosotros nos encargamos. Únicamente nuestro incentivo es el financiero. Natalia, por ejemplo, no se molesta al comparar los salarios en el mar que en la tierra. Ella entiende que no puedes ganar tu propio hospedaje en tierra. Si trabajas en tierra, gastas más dinero, ¿o no? Y digamos,
No hay oportunidad de ahorrar algo de dinero. Por ejemplo, tener tus propios planes, algunas metas. Y cuando estás en el mar, regresas de la expedición con todas tus ganancias. Pero aún tienes que trabajar para conseguir tus ganancias, es decir, trabajar hasta el final de la expedición. Y no es tan fácil, incluso para aquellos que entienden en lo que se metieron. Incluso para ellos, el horario a veces es insoportable. Sin embargo, no es tan fácil decidir antes la terminación del contrato. El trabajo en la base flotante nunca para. Si no hay material crudo, hay una sobrecarga de suministro o productos terminados. El Vsevolozhsk ya ha dejado las aguas territoriales y está ahora exclusivamente en la zona económica de Rusia. Ahora nada impide la sobrecarga de suministros y uno de los barcos que provee la conexión de la expedición con la playa. El Garmonia da el cargamento no solo a la base del barco, sino también a los buques pesqueros. Para poder coincidir en 3 usos horarios a la vez, no es necesario llegar a una órbita bajo tierra. Solo necesitas encontrar el momento cuando el suministro del barco carguero, es decir, el Garmonia, esté en medio y se esté descargando, ambos hacia la plataforma flotante y el barco pesquero. La hora del Garmonia está puesta como en Vladivostok. Corresponde al puerto de casa y a la locación de la oficina del jefe de la compañía. Por lo tanto, son las 13:30 horas en el barco. El barco pesquero tiene la hora de la región donde opera y ahora son 2 horas más tarde en él, 15:30. Bien, y la base flotante está en medio de 2 usos horarios. Por consiguiente, aquí el reloj del barco es puesto de acuerdo al uso horario, el cual es llamado UTC-11, es decir, 11 horas más que en Greenwich y 8 más que en Moscú. Como el jefe de producción lo prometió, la descarga fue rápida. Y solo en un día el Garmonia está llenando el cargamento para salir y se prepara para el regreso hacia Nakhódka, dejando al Vsevolozhsk atrás. Este enorme barco fábrica es una parte del legado rico soviético. No todos los navíos han encontrado un lugar en la historia reciente de la flota rusa. Hubiera sido mucho más fácil declarar las fábricas de los barcos en proceso de pesca como una reliquia soviética. Pero estos navíos también son trabajos, es decir, vida para muchos cientos y miles de personas que han escogido tal trabajo por ellos mismos. Pero la pregunta que queda, ¿dónde está su vida real, en el mar o en la tierra? La vida real, digamos, el barco, es como un segundo hogar. Por supuesto, la familia es el primer hogar. El barco siempre será el segundo. Prefiero estar en el mar. He sido capitán durante 30 años. Y en tierra firme no hay muchas vacaciones, pero en el mar sí, por eso estoy aquí. La vida real es en tierra firme. Aquí es trabajar solamente. Por supuesto, en tierra firme, sin duda la familia espera. Mis parientes, mis hijos, mis nietos. Así que la vida es mejor allá. Yo soy doctor, aquí y en todas partes. La vida real es, por supuesto, en tierra firme. Aquí solo es trabajo. Hay mucha nostalgia, un deseo de regresar. Creo en el mar. ¿Por qué? ¿Por qué en el mar? Primeramente, yo en lo personal conozco todo en el mar. En el mar no hay preguntas de las cuales sean necesarios los problemas, por lo que uno tendría que escapar, esconderse, huir de algún modo. Eso no sucede en el mar. La vida real es, por supuesto, en tierra firme. Aquí es un tipo de trabajo. Hay nostalgia, un deseo de regresar si ha sido un largo periodo, como de 4 meses. Es tiempo de trabajar, de atrapar peces. Por supuesto, el mar es emocionante. Primero, es un proceso. Sí, estar a la mar es muy difícil, pero para ser honesto, a veces no hay ni tiempo para dormir, pues los días pasan muy rápido. Es real donde sea. Ambos, aquí y en tierra firme. Entonces, habrá otro día y luego otro, y será 1 de enero. Lo celebran modestamente. Y a las 00:10, Román tomará su lugar en la grúa, Natalia en las bandas transportadoras. Yuri Vasilievich supervisará para que la producción salga sin fallas. Petrovich confirmará el curso de navegación al Nakhódka. Mikhailovich se despedirá de su colega con una señal prolongada. Y todos ellos esperan el día festivo más importante para los marineros, el día de su regreso a casa.
Luego, otra vez, ellos volverán al mar.